Muy buena la apreciación. Eh, Bien, muy buena la apreciación, ahora lo vamos a retomar porque es cierto, ¿no? En una de las imágenes lo que vemos es un paisaje y en la otra, en cambio, lo que vemos es un cartel, ¿sí? Todos están de acuerdo, todos piensan lo mismo. Gabriela, veo que alzó la mano. Luli, ambas imágenes. Perdón, quiero Disculpa, avisar que olvidé que estaba muteada. voy a Em, abrir una sala para que vayan unas personas, el resto se puede quedar acá en el taller, sepan disculpar. lo que estaba diciendo es que ambas imágenes me, me invitan a poder pensar en un paisaje lingüístico tomando en cuenta que entiendo yo, por el título, que al abarcar el paisaje lingüístico habla de lo que nos brinda la lengua, que es lo que nos relacionamos con la lengua. El paisaje, como dice acá, le pertenece a quien observa. Es como en la conversación. No importa lo que uno dice, sino que lo que importa es lo que el otro escucha, por un lado. Y por el otro lado, el cartel habla de un congreso internacional sobre paisaje lingüístico. O sea que abordan el tema. Los dos me invitan a pensar qué sirve, pero estoy acá para aprender. Bien, yo les pregunto porque yo la primera vez que escuché paisaje lingüístico también pensé muchas cosas, ¿sí? Antes de dar con, digamos, la que sería la definición o el concepto técnico, ¿sí? Eh, Ahora vamos a ver, ¿sí? Ari, querías decir algo. No, me llama la atención la primera imagen que dice que le pertenece a la persona que lo observa y pregunto si nadie lo observa, el paisaje está o el paisaje no existe? Esa es una excelente pregunta y una pregunta súper, súper, súper filosófica. Ahí también uno podría entrar, digamos, en distintas posiciones más objetivistas o materialistas, más idealistas y subjetivistas. Pero, digamos, sí, desde esta frase y desde esta perspectiva, es cierto que la mirada de la persona, del sujeto, de las personas, es súper importante para ver el paisaje. ¿No? A veces uno dice, bueno, si no hay una persona que lo ve, ¿hay paisaje realmente? Hay una materia, hay unos objetos, eh, digamos, tiene sentido, ¿no? Porque al paisaje uno le otorga sentido, ¿no? Y nosotros se lo otorgamos, digamos, como seres vivientes en ese paisaje. Sin ese sentido, el paisaje, es naturaleza, es una mera suma de objetos, ¿no? Es algo, digamos, para reflexionar. Sí, algo que vamos a tomar en este taller es la idea de que importa mucho, digamos, el observador, ¿no? Importa mucho cómo observamos y miramos las cosas para que las cosas puedan decirnos algo, ¿sí? Eh, Así que retomo un poquito eso de tu pregunta. Y ahora sí vuelvo un poco a ver cuál de las dos era paisaje lingüístico, cuál no, ¿sí? El paisaje lingüístico en realidad tiene que ver con todas carteles, todas las inscripciones o todas las palabras que nosotros podemos ir encontrando en los espacios públicos. En la primera, es cierto que vemos un paisaje, pero si nosotros caminamos por ese paisaje, no vemos ese cartel que dice el paisaje le pertenece a la persona que lo observa, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos, no sería paisaje lingüístico. Si nosotros vemos digamos, esa foto como un cartel con la frase mientras vamos caminando, sí. Pero esa frase en realidad la añadimos nosotros después, ¿sí? Entonces, la que es específicamente paisaje lingüístico, en realidad es la del cartel, ¿sí? Pero ¿por qué puse la otra y por qué es importante la otra? Porque, como decían hace un rato, el tema de la persona que observa y cómo caminamos nosotros y cómo vemos esos carteles es fundamental, digamos, tanto para construir el sentido que le damos a la sociedad, como para también construir, digamos, nuestra propia identidad y el sentido que nos damos a nosotros mismos. Voy a intentar de nuevo no ser tan filosófica y vamos un poquito a la definición técnica y algunos ejemplos.
Antes de ir a la definición técnica, me quedo unos segundos en los ejemplos de paisaje lingüístico. ¿Sí? ¿De qué es el paisaje lingüístico? Vemos en todos los casos distintas carteles, inscripciones, ¿sí? Que nosotros nos encontramos cuando caminamos. ¿Sí? Puede ser digamos, un cartel, digamos, en este soporte, puede ser una bandera colgada de una casa, pueden ser carteles, puede ser el cartel, digamos, de las calles, ¿sí? Todo lo que nosotros vemos cuando vamos caminando por una calle, ¿sí? Que vemos cosas escritas, carteles, etiquetas, todo ese tipo de cosas, es paisaje lingüístico, ¿sí? Son las inscripciones, palabras que nosotros vemos cuando vemos el paisaje. ¿Sí? Y que integran ese paisaje como un todo. Por eso, en términos más técnicos, ¿sí? El paisaje lingüístico de un lugar, ¿sí? Como un pueblo o una ciudad, es el conjunto de todas las representaciones lingüísticas que encontramos en los espacios públicos. Pueden ser señales públicas, por ejemplo, las distintas señales de tráfico, ¿sí? Pueden ser privadas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, los que provienen del sector privado. Si yo tengo un negocio y pongo afuera, digamos, un listado de lo que vendo y los precios, eso en realidad es un cartel que forma parte, digamos, del sector privado, pero que está en un ambiente público donde lo ve todo el mundo, ¿sí? Los carteles de publicidad, los distintos letreros, los anuncios, y bueno, todos los etiquetados de expresiones urbanas. Si nosotros también vamos caminando y vemos, digamos, por ejemplo, una frase de acción poética, eso también forma parte del paisaje lingüístico. Bien. ¿Y por qué, digamos, elegimos un poco el tema de este taller? ¿Por qué elegimos el paisaje lingüístico como tema de este taller? En parte porque, bueno, el paisaje lingüístico nos permite conocer mejor la lengua, ¿sí? Porque fíjense que vamos caminando y nosotros nos encontramos con distintas palabras, frases, ¿sí? Que en términos lingüísticos nos dan información, nos dan un contenido, pero también nos permite conocer la cultura y el pensamiento social del lugar, ¿sí? Que es algo a lo que vamos a ir a apuntar hoy, ¿sí? Algo interesante, ¿no? para destacar es siempre este vínculo que se da, ¿no? Entre el pensamiento, la cultura, el lenguaje, la naturaleza, y quizás acá me pongo un poquito filosófica, pero bueno, cuando nosotros nos aproximamos a la naturaleza, por ejemplo, nosotros nos aproximamos a la naturaleza desde una cultura, nos apropiamos de la naturaleza con palabras, y a través de esas palabras también manifestamos un pensamiento, por ejemplo, de lo que significa la naturaleza para nosotros, ¿sí? Si uno piensa, por ejemplo, en un parque nacional, ¿sí? Nosotros, por un lado, fíjense que nos estamos aproximando a un lugar que es completamente natural, diríamos, ¿no? Y sin embargo, ese lugar completamente natural no es sin la cultura, porque nosotros hicimos de ese ámbito natural un parque, ¿sí? Y no solamente lo llamamos parque, sino que lo llamamos parque nacional, ¿sí? Entonces, con todo eso, nosotros estamos conceptualizando la naturaleza y relacionándonos de la naturaleza y de ese lugar de una determinada manera, ¿sí? O por ejemplo, cuando pensamos en carteles de áreas protegidas, por ejemplo, ¿no? Siempre hay algo que estamos manifestando con nuestro lenguaje, y a su vez hay muchas cosas del entorno que nos van a ayudar a develar las palabras y esos mismos conceptos, ¿sí? Digamos, solamente, digamos, viendo lo que es un parque protegido, quizá vamos a entender lo que es esto, un parque protegido o un área protegida. Bueno, acá me volví demasiado filosófica, discúlpenme, a veces tiendo a irme un poco, así que vuelvo a lo concreto. Y ahora les pregunto, ¿sí? Teniendo un poquito más en claro qué es el paisaje lingüístico, si es que quedó claro, si no me preguntan, ¿sí? ¿Por qué les parece que en general es importante para una persona el paisaje lingüístico? ¿Por qué es importante, digamos, cuando caminamos por la calle, ver carteles, ver frases, ver palabras?
Gabriela. Está silenciada. Perdón. A mí esto me recuerda a la vida con mis hijos chicos. Eh, Era maravilloso para mí como mamá darme cuenta que los chicos podían empezar a leer, y no solamente caminando, sino mucho más en las autopistas, cuando por ejemplo había carteles, o por ahí todavía no leían, pero entendían los signos, por ejemplo el de la Coca-Cola, el de la Fanta, el de la papa frita, y también era una manera de lectura, si bien no era la lectura normal de las letras, pero sí de los símbolos y los logos. Y entonces esto es lo que me recuerda, creo que esto es importantísimo. Y si nuestros alumnos podrían hacer esto en países de habla hispana, es una ayuda impresionante. Sí, que es algo a lo que a uno apunta, ¿no? Algo que uno pretende hacer, un objetivo que tenemos, ¿no? Cuando damos clases de español. Sí, Julieta. Hola. Algo que me parece que es una de las primeras palabras que me acuerdo del inglés es el stop, que acá en Argentina no está el alto, ¿no? Como con la cruz y demás, pero es como ves una señal que tiene un círculo rojo alrededor y ya sabes que es algo para estar atento. Entonces eso también para relacionar con las de otros lados, la que dice peligro es igual. Entonces ya eso ayuda. Perfecto, digamos, cómo nos dan información del mundo en el que nos movemos, ¿no? Bien, y cómo, algo que dijeron las dos, ¿no? Una retomando el inglés y otra retomando, digamos, a los chicos. Cómo, digamos, cuando son nuestras primeras veces en otros lugares o en contacto con otras lenguas, cómo, digamos, en esas ocasiones es cuando prestamos mucho interés, digamos, y mucha atención, digamos, a todos los signos y a todas las palabras que encontramos, como para ver si nos ayudan a desenvolvernos en ese lugar. Luli. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Perfecto. No, en mi caso yo soy profesora de español y me interesó mucho el curso porque justamente estoy dándole clases a un ruso que vive en Bariloche, yo estoy en Bariloche, él vino a vivir acá, se fue de la guerra y bueno, y él particularmente le costaba un montón, o sea, no vino acá sin hablar cero español y sucedía constantemente que él venía a plantearme señaléticas o carteles o publicidades en vía pública que veía y que quería entender de qué se trataban. O sea, constantemente él me manda fotos, porque de hecho tenemos el WhatsApp y me va mandando fotos de cosas que ve y que le llaman la atención. Y bueno, y gran parte de las clases, no todas, pero muchas de las clases se las explico con ese contenido, ¿no? Que tiene una ideología, una cultura. Bueno, y vamos aprendiendo la lengua con eso, así que me parece interesante. Y cuando uno viaja al extranjero, y esto que decís, llegas al aeropuerto y vas aprendiendo las palabras, incluso, por ejemplo, en Dublín, donde estuve, ellos tienen el gaélico, que es como que, además del inglés, abajo está esa lengua que también es específica y puntual de ellos. Así que nada, me parece interesante eso, aporte. No, genial, digamos, todas las cosas que has mencionado, porque después vamos a volver muy mínimamente sobre eso, digamos, simplemente para mencionarlo a la pasada. Pero bueno, por un lado, digamos, como decís, las personas que están en contexto de inmersión, porque nosotros podemos tener distintos tipos de alumnos. Podemos tener los alumnos que están en su país y que acceden a todas estas cosas a través de nosotros, ¿sí? O a veces de redes sociales y demás, pero, digamos, o sea, están las personas que están en contexto de inmersión, perdón, están las personas que aprenden, digamos, desde su propio país, pero están las personas que están en contexto de inmersión, ¿no? Y para esas personas es fundamental y es súper importante poder entender, digamos, lo que dicen todos esos carteles, todas esas inscripciones, y como lo decían, el contenido también ideológico y social que esconde, digamos, cada cartel, ¿no? Y el contexto y el espacio en el que se encuentran esos carteles. Sí, Ayelen. Quería contar algo que me había pasado con un estudiante que vino a vivir a Buenos Aires, que encontraba estos lugares de comida que se llaman lo de Jacinto. Y justo estábamos viendo los pronombres
Lole, que se le hacía un desastre en la cabeza y leyó eso y me dijo, no entiendo qué significa lo de Jacinto. Y fue como totalmente cultural porque acá decimos, vamos a lo de tal persona. Y era como que ella intentaba explicárselo, pero bueno, claramente tenían que ver ese cartel con una relación totalmente cultural de cómo hablamos. Acá en Argentina, no sé si en otro lugar también se dirá de esa forma. Totalmente. Me hiciste acordar que, bueno, no lo tengo acá porque es de mi lugar de origen en realidad. Un cartel, digamos, hay un negocio que se llama Lo de Coso, ¿no? Lo de Coso. ¿Y qué es esto, no? Cuando nosotros no nos sale el nombre, no nos sale, digamos, la palabra que decimos Lo de Coso, ¿no? Y claro, alguien lo mira y, digamos, y en realidad todas esas cosas tienen sentido, significado en el contexto, ¿no? De cierta cultura, de cierta manera de hablar que tenemos, de manejarnos. Entonces, eso, digamos, es fundamental. Y en relación un poco a lo que todos vienen diciendo, ¿no? Digamos, a lo que por ahí voy a pasar después de largo, porque lo estamos hablando un poco ahora, es el tema de la importancia que tiene que nosotros mismos también empecemos a mirar y transitar nuestro propio espacio con ojos de extranjeros, ¿no? Con una mirada de extranjero. ¿Por qué? Porque nosotros siempre sacamos millones de fotos a carteles y a un montón de cosas cuando vamos afuera. Pero a veces estamos tan habituados a las cosas de nuestros lugares que nos pasan más desapercibidas, ¿no? Entonces siempre está bueno, digamos, por ahí ya muchos lo deben hacer, digamos, ya por el amor al idioma y todo lo demás, o a las lenguas y los idiomas en general, pero siempre está bueno esto de, si uno ve algo, sacarle la foto, porque, bueno, es potencial material, digamos, para trabajarlo quizás en alguna clase. Que a veces después pasa, como a mí me pasó también hoy con, digamos, con el taller, eso, que hay cosas que después, bueno, uno la tiene que googlear en internet para buscar la imagen que quiere buscar y que no siempre es fácil encontrarla, ¿no? Entonces, cuando uno logra, eh, digamos, va por la calle y ve algo y dice, ay, esto se lo tengo que dar en algún momento a mi alumno, capaz no hoy, porque capaz todavía, digamos, el nivel digamos, no está adecuado al nivel o ese tipo de cosas, pero sí está bueno ya ir registrando, ir creando ese material. Y otra de las cosas que habían señalado también la importancia de, a veces, cuando aparece, por ejemplo, algo en distintos idiomas, ¿no? Que uno dice, bueno, yo doy clase de español, ¿en qué medida es importante que esté el otro idioma acá? Cuando aparece así, digamos que uno va caminando y ve, digamos, algo que está en 3 idiomas, está bueno rescatarlo también, ¿sabes? Quizás nos va a dar muchísima información de varias cosas. Por ejemplo, yo soy de Coronel Suárez, justo no tengo ninguna imagen de eso acá en estos momentos, pero yo soy de Coronel Suárez y en Coronel Suárez hay 3 colonias alemanas. Entonces, por ejemplo, uno en la colonia 3, que es donde más se mantiene el idioma alemán, uno puede encontrar algunas inscripciones en alemán, ¿no? Y entonces, o sea, y si yo voy ahí, no conozco nada, pero veo un par de inscripciones en alemán, yo puedo entender que este lugar, en realidad, ha sido creado a partir de, por ejemplo, la inmigración, ¿sí? Que acá conviven distintas culturas, ¿sí? Entonces, siempre esas cosas está bueno también recuperarlas. ¿Por qué? Porque eso que nosotros estamos viendo escrito nos está dando información del lugar, ¿sí? Nos está mostrando una cultura, nos está mostrando una identidad, nos está mostrando, por ejemplo, interlocutores, ¿no? Digamos, ¿quién puede ser mi potencial público? A veces, digamos, a veces que esté algo en distintos idiomas puede ser simplemente porque esto, digamos, es una sociedad conformada, digamos, a partir de distintas culturas y de distintas identidades. A veces puede ser que, digamos, es un lugar orientado pura y exclusivamente al turismo, entonces tiene muchas inscripciones en inglés también. Pero bueno, todo eso nos está dando información, ¿sí? Ya sea de la cultura, sea de que es un lugar turístico y demás. Bien. Exacto, y bueno, claro, acá decía Laura, hay más comunidades bilingües que monolingües, eso tal cual, ¿no? Y hay lugares donde conviven, por ejemplo, pero muchas lenguas que capaz no son las oficiales, pero aparecen, ¿no? Y siempre es importante rescatarlo. Vos no te preocupes por mis comentarios, avanza Listo, tranqui. listo. Yo te escribo, yo te voy escribiendo para la gente que está mirando el chat. Listo. Genial. Bien.
Así que bueno, acá hablamos un poquito de la importancia que tiene el paisaje lingüístico en general para todos, ¿no? Sea como hablante nativo, sea como hablante, sea como aprendiz de español, ¿sí? Entonces, un poquito para rescatar las cosas, digamos, algunas de las cosas que han dicho, y es un poco de, bueno, decir, ¿por qué es importante entonces para los y las estudiantes de español, ¿no? El tema del paisaje lingüístico. Una de las cosas es que, por ejemplo, ambienta a los alumnos, ¿sí? Y yo esto lo digo más por mi experiencia también, digamos, como aprendiz de lenguas, ¿no? Yo recuerdo unas clases, que eran clases de griego, y el profesor siempre, por ejemplo, nos da, o sea, siempre trabajábamos un montón de cosas gramaticales y comunicativas, pero siempre había un momento donde él nos empezaba a mostrar fotos con carteles y demás. Y entonces, ¿yo qué sentía en esos momentos? Yo sentía que estaba caminando por las calles de Santorini, ¿sí? Y estaba conociendo esos distintos lugares. Entonces, hay algo lindo de eso que siempre tiene que ver con cómo vamos a diseñar la clase y demás, ¿sí? Pero que a veces estos distintos carteles o estas distintas imágenes permiten a los alumnos ir ambientándose. ¿Sí? Que esto puede ser a veces con paisaje lingüístico y también siempre uno lo recomienda también para cosas que incluso no tengan, digamos, carteles o cosas o escrituras o inscripciones, ¿no? La importancia de, por ejemplo, bueno, si yo voy a hablar de viajes, bueno, y supongamos que vamos a hablar de un viaje que se va a hacer de Buenos Aires a Bariloche, de Buenos Aires a Cusco, y bueno, y está bueno siempre ir ambientando. Y bueno, primero, por ejemplo, ¿dónde estamos? Estamos en el aeropuerto, porque vamos a salir en grupo, y vemos un montón de carteles de salir, digamos, para la partida, para los arribos y todo lo demás, ¿no? Y uno puede ir viendo eso, ¿no? Uno se puede ir trasladando y uno se puede ir moviendo, ¿no? Después puede ser cuando digamos, puedo tener, digamos, las imágenes cuando ya llegamos al aeropuerto de Cusco, ¿no? Y a partir de ahí, distintos, por ejemplo, recorridos que uno puede hacer. Y uno lo puede ir haciendo esto a través de imágenes y a través de carteles que siempre ayudan mucho al estudiante a incorporar vocabulario y expresiones para la comunicación. Bien. Por otro lado, que es algo por ahí donde vamos a entrar hoy, que son los siguientes puntos, ¿no? Por un lado, también permite conocer dinámicas de los espacios y distintas actividades, ¿no? Los carteles por ahí a veces nos dicen qué se puede hacer, qué no se puede hacer, digamos, y nos dicen cómo movernos también en ese espacio, ¿no? Nos permiten, bueno, ampliar vocabulario, trabajar distintas competencias lingüísticas, y lo que vamos a hacer foco es esto de que proporciona información sobre el contexto sociolingüístico y el uso de las distintas lenguas en las vías públicas. Vamos a apuntar mucho a esto del contexto, sea social o cultural, en el que se inserta, digamos, el cartel o bueno, la inscripción, el anuncio. Bien. ¿Qué es lo que hacemos un poco cuando nosotros llevamos estos carteles a las distintas clases nuestras? Por un lado, es importante remarcar esto de que llevamos material auténtico, ¿sí? Cuando nosotros sacamos la foto de un cartel o de algo, estamos proporcionando al alumno un material auténtico, un fragmento, digamos, de mundo, que a veces puede ser de nuestro mundo o de digamos, voy a la pregunta, bien, que puede ser, digamos, de nuestro mundo, sí, o puede ser de otras culturas. Algo donde vamos a hacer hincapié también es que a veces uno tiende a mostrar mucho del propio mundo, también está bueno mostrar de otras culturas también que hablen español, ¿no? Bien. Por otro lado, a lo que vamos, estas estructuras lingüísticas, estas expresiones lingüísticas, estos carteles, generalmente no están aislados, sino que se encuentran dentro de un espacio, ¿sí? Dentro de un contexto social, cultural, intercultural, ¿sí? Entonces, por una parte es ver el cartel, pero también por otro lado es ver lo que rodea a ese cartel, ¿sí? O sea, por ejemplo, acá algunas preguntas, ¿no? Que bueno, a veces puede ser más fácil reflexionarlas, otras veces no, ¿sí? Pero por un lado uno dice, bueno, ¿qué me dice el espacio del lugar?
¿sí? Si yo miro este espacio, yo puedo decir, bueno, es una estación de metro o subte, no depende del lugar, digamos, cómo lo vamos a mencionar, ¿no? ¿Qué me dice el espacio de lo que está escrito? Dice, próximo tren, 1 minuto, 6 minutos, 9 minutos, ¿sí? Digamos, yo puedo entender lo que significa la palabra tren, quizás aunque no esté ahí, porque yo sé que estoy en la estación de metro, ¿sí? Y que lo que, que lo que tiene que llegar seguramente llegará en ese tiempo, ¿sí? ¿Y qué me dice lo que está escrito del espacio, no? Esto también es lo que me permite determinar, digamos, todo en su conjunto, el paisaje como un todo, es lo que me permite, bueno, hacerme este contexto de que estoy en una estación de tren, que estoy esperando al tren, y cuánto tiempo me falta para que llegue ese tren, ¿sí? Bien, digamos, puedo ir leyendo una cosa a partir de la otra, una en clave de la otra. Que también acá por ahí me vuelvo un poco filosófica, así que me vuelvo más a lo concreto. Habíamos dicho, digamos, en contexto de inmersión, hacemos que el alumno tome conciencia del paisaje lingüístico que lo rodea y que pueda, digamos, incrementar su aprendizaje a partir de eso. Y hace que también nosotros mismos, como docentes de L, empecemos a mirar a nuestro alrededor, digamos, con ojos de extranjeros, ¿no? Un poco como decir, bueno, de todas estas cosas, ¿qué me tendría que llamar la atención? ¿No? Como para recuperarlo. Bien, así que volviendo un poco a qué nos sirve, para qué nos sirve y cómo podemos, digamos, trabajarlo, vamos acá a un poco, sintetizando en realidad lo que veníamos diciendo, ¿no? Por un lado, nos permite situar al alumno en un entorno socioambiental, ¿sí? O sea, no tenemos solamente el cartel, sino todo un ambiente que lo rodea, ¿sí? Y con, digamos, características sociales o culturales propias de ese lugar. Y digamos, se trata de situar un poco la inscripción lingüística en un lugar y en una cultura, ¿sí? Y, digamos, nos permite desarrollar diferentes competencias o destrezas que en realidad podemos ir trabajando, ¿sí? Por un lado, ¿se les ocurre cómo podemos trabajar la comprensión escrita, la producción oral, la producción escrita, comprensión oral? ¿Se les viene alguna idea? ¿Cómo trabajaríamos una? ¿Cómo trabajaríamos la otra? Comprensión escrita sería, sí. Creo yo, o sea, la escrita, pero podría ser acompañada de una imagen, Bien, por ejemplo, o tiene que bien. escribir de quien lee. Sí, en la comprensión escrita, o sea, tenemos por un lado la Como yo qué inscripción que sé, nosotros vamos a estar. Ay, perdón, te interrumpí. ahora no se me ocurre, pero el camping, por ejemplo, perdón, no sé, un cartel que diga camping con el dibujo y abajo que diga camping, por ejemplo, Perfecto, perfecto. no Digamos, sé. nos permite, digamos, ¿cómo podemos entender que la palabra, qué significa la palabra camping a partir de todo ese entorno en el que se encuentra? Muy bien, sí. Y ahí estamos trabajando, por ejemplo, la lectura, sí. Después, a ver, alguien más levantaba la mano y lo perdí. Ignacio, Francisco. ¿Sí se escucha cuando hablo? Sí, sí, sí. ¿Cómo te Ah, dicen? genial. Ignacio, Francisco, Nacho. Nach. Nach. Ninguna de las dos, Nacho. Hay un montón de formas de hacer esto. Por ejemplo, ¿no? Uno quiere hacer un roleplay para sobre todo la parte de la producción oral, la interacción oral. Entonces pones la cartel de una verdulería donde dice las promociones del día y fingís que uno es el verdulero y otro es el cliente que leyó el cartel. Entonces ahí armas tú un roleplay. Otra cosa que puedes hacer, suponte, ves un cartel publicitario usando el subjuntivo y le decís a tu alumno, crea carteles publicitarios con la misma estructura del subjuntivo como estás viendo en estos tres. Y entonces, no sé,
tomá esta pastilla para que puedas dejar de fumar. Entonces que el alumno después cree otras ideas, ¿no? Come esto para qué, o hace esto para qué, no sé, puedes copiar la estructura. Y así como 3 millones de cosas, pero se puede hacer todo con paisajismo lingüístico. Exacto. Julieta, y después retomo, sí, sí, sí. Lo que dijo Ignacio, perdón, Nacho, me retrajo a cuando yo enseñaba inglés, que, por ejemplo, yo hacía un bingo de lo que había en la verdulería y les ponía una imagen, ¿sí? Y entonces ponía letras, ¿sí? Y la imagen de la lechuga. Entonces, si bien esto no es que está en el medio de la calle, tiene que entrar a un local, pero está adquiriendo el vocabulario sabiendo qué es lo que quiere comprar, porque la lechuga es la misma acá, en Francia, en Estados Unidos, lo que sea. Entonces, de ahí va a aprender. Después nos va a preguntar, ¿cómo se pronuncia la CH? Pero ya va a saber que esas letras representan a ese producto en particular. Perfecto, y nosotros podemos trasladar eso, como decía, a la situación comunicativa, a un intercambio, ¿no? Digamos, a un roleplay, por ejemplo, donde, digamos, la persona pueda comprar, digamos, esas distintas verduras y a su vez tiene que interactuar con el otro, ¿no? Entonces, a la vez que produce oralmente, escucha, ¿no? Y algo importante que decir, rescatamos también esto, que a veces uno dice, bueno, el espacio público, como nos quedamos solamente con las calles y demás, pero todos los distintos carteles dentro de un negocio suman, digamos, se pueden utilizar tranquilamente y digamos con mucha, pero mucha utilidad, ¿sí? Uno a partir, digamos, de estos distintos carteles y demás, donde uno ve la palabra escrita, uno puede desarrollar a partir de ahí distintas actividades, ¿sí? Y en distintos momentos de la clase, porque bueno, yo por ahí hoy les voy a traer, digamos, algo de paisaje lingüístico para analizar juntos, pero lo cierto es que la clase no necesariamente tiene que ser de principio a fin sobre esa imagen que estamos trabajando, o sea, puede haber todo un hilo conductor y digamos, la imagen que estamos trabajando puede ser, bueno, para arrancar por ahí, para quebrar el hielo, puede ser para contextualizar un poco el tema de la clase, puede ser quizás una actividad final de debate, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es importante tener en cuenta esto, que quizás hoy vamos a trabajar algunos aspectos, ¿sí? Del paisaje lingüístico, pero que a la hora de crear actividades, uno puede hacer y crear distintas actividades en función de los objetivos de la clase, ¿sí? Y por eso también les puse acá, uno puede trabajar distintas competencias y distintas destrezas. Uno puede trabajar la lectura, puede trabajar la expresión oral, digamos, la producción escrita, ¿no? Como decía Nacho, por ejemplo, a partir de algo que uno ya tiene más o menos como modelo, con algunas estructuras del paisaje lingüístico, uno puede construir otra, ¿sí? Similar, digamos, haciendo, por ejemplo, un anuncio de algo que a uno le interesaría, por ejemplo, vender o demás. Y en los roleplay, por ejemplo, la comprensión oral también juega muchísimo. Bien, así que por una parte, el paisaje lingüístico nos va a permitir desarrollar lo que siempre decimos las 4 habilidades básicas, ¿no? Bien, por otro lado, ¿sí? Y en relación también a estas habilidades, tenemos competencias que son comunicativas, lingüísticas, sociales y culturales. Las comunicativas siempre intentamos de orientar las clases, incluso todo lo que tiene que ver con las 4 habilidades, para poder desarrollar la comunicación, para que el alumno pueda comunicarse, expresar sus ideas y actuar y hacer las cosas que quiere hacer, ¿no? Que se pueda desenvolver, digamos, en el mundo del español y pueda comunicarse. Lingüísticas por ahí tienen que ver más, bueno, con las palabras, digamos, con las expresiones, con las frases y demás, que siempre son fundamentales, digamos, para la clase, porque parte de la comunicación también tiene que ver con entender digamos, con entender las frases digamos, y muchas veces las estructuras gramaticales nos ayudan a aprender y a entender, digamos, lo que queremos decir. ¿Sí? Entonces siempre pensamos todo vinculado.
¿sí? Incluso lo lingüístico, todas estas frases y la gramática, intentamos de aplicarla en función de algunos fines comunicativos, que puede ser expresar algo, ¿sí? Comunicar algo, sea comprar pan en la esquina. Y a su vez, que es algo por ahí donde vamos a focalizar hoy, las competencias sociales y culturales, ¿sí? Uno puede ver una misma frase, pero quizás en distintos países puede significar algo distinto, ¿sí? O incluso en las distintas provincias. Entonces, algo fundamental, digamos, que vamos a pensar para desarrollar un poco las competencias sociales y culturales, tiene que ver, bueno, ¿qué me dice el espacio, ¿sí? Donde se encuentra esa inscripción, ¿sí? ¿Qué me dice, por ejemplo, el soporte, el material en que está hecho el cartel? Es lo mismo, digamos, un cartel con vidrio, por ejemplo, o plástico, digamos que es tal vez institucional, que viene del Estado, a una cartulina pegada, ¿sí? ¿Qué me está diciendo todo eso? O sea, por una parte puedo estar pensando, bueno, este es un cartel institucional que viene quizás de un lugar de poder, mientras que un simple cartel por ahí es algo que viene hecho por un ciudadano, por un joven, ¿sí? La forma en la que está escrita, ¿sí? Digamos, ya sea el estilo de letra, sea las palabras que elijo, ¿sí? Bien, y a veces también podemos pensar qué me dice ese contenido, digamos, esa frase de la sociedad y de la cultura en la que está inserta, ¿sí? O incluso a veces una frase nos puede decir algo de los problemas sociales que hay en la ciudad, ¿sí? Si uno ve muchísimos carteles, sí, Gabriela, estás muteada. Interesante. Yo en este momento estoy en Montevideo, en Uruguay. Y hoy fui a visitar una escuela de español para extranjeros. Y bueno, me senté a hablar con la coordinadora y salió el tema del vos y del tú. Y algo que yo realmente me di cuenta en Montevideo, pero no entendía muy bien por qué, te hablan de tú, pero conjugan el verbo en vos. Por ejemplo, tú tenés, en vez Mira, de tú tienes. Se llama voceo mixto y lo dejamos para otro ratito, pero es voceo mixto. Bueno, lo único que quería decir que yo, como hispanoparlante, me llamó muchísimo la atención. Y en esta zona donde yo estoy, en Montevideo hoy, hablan con voceo mixto. Por Ya ejemplo, en le otras pusiste partes un del nombre, Uruguay, mira, te encantó. no. Sí, es así, se llama voceo mixto, tal cual, yo ni lo conocía. Me enteré de esto hace un rato. Nada Genial. ¿Y más, por qué quería pensás que sería aportar. bueno decírselo a un alumno? Mostrarle ¿Por un qué sería cartel, bueno decírselo a un alumno? No se lo voy a decir al mostrarle. alumno. A ver, yo no se lo diría hasta que nos surja. O sea, no Pero sé si un alumno que imagínate que un tengo, estudiante va a viajar a Uruguay. depende a qué zona. Si se va a Punta del Este, no se lo digo, porque hablan Perfecto. todo de tú. Yo la verdad que es la primera vez que paso tantos días en Montevideo. Normalmente estoy en lugares del estado de Rocha, que es Punta del Este y demás. Entonces siempre era de tú, tú, tú. Me llamó la atención. Dije, ¿qué pasa? ¿No Buenísima la saben hablar? experiencia. Ahí está bueno que ¿Cómo? te transformes en reportera tomando fotos de la cartelería o fotos de cosas donde veas que está la forma mixta y entonces lo podés contar también cuando alguien quiere saber. No solo pasa en Uruguay, pasa en Bolivia y se utiliza de esta manera. Así que buenísimo. Gracias, Gaby. De nada, por eso no lo Diana, quería dejar para otra oportunidad porque me pareció que era el tema, hacía el genial, tema. genial, no, sí, Gracias. genial. sí, sí, Diana, para ir sí. respetando el tiempo y terminar en tiempo, avancemos para proponerles, bueno, el Dale, trabajito en grupo. dale, dale. Simplemente algunas cosas como para tener en cuenta, ¿sí? A la hora de trabajar. Podemos tener distintos tipos de contenidos, ¿sí? Uno dice, bueno, podemos trabajar, como habían mencionado antes, contenidos más de tipo lingüísticos, ¿sí? Por ejemplo, bueno, formas verbales, palabras, vocabulario, ¿sí? Por ejemplo, uno dice, bueno, haz que
a ver, se me fue, ahí está, haz que me pierda por un momento, ¿no? Y uno dice, bueno, ahí uno puede trabajar distintas cosas que tienen que ver más estrictamente con las palabras, ¿sí? Como uno diría, bueno, puedo trabajar ortografía, puedo trabajar el as como imperativo, ¿sí? Bueno, el que me pierda con el subjuntivo, perdón si a veces digo conjuntivo porque, bueno, a veces se me escapa el italiano, pero bueno, uno puede trabajar distintas formas, digamos, verbales o puede trabajar vocabulario, ¿sí? Y demás. A veces uno puede trabajar aspectos más comunicativos, ¿sí? Como por ejemplo, lo que tiene que ver con poder comprar algo en un supermercado, ¿sí? O en un almacén de barrio, mejor dicho, porque esto es más almacén de barrio, ¿sí? Y uno dice, bueno, incluso es interesante analizar esto. Digamos, ¿en qué lugar puedo encontrar yo ese cartel? ¿Lo puedo encontrar en un supermercado? ¿Lo encuentro en un almacén de barrio? ¿Lo encuentro en una verdulería, digamos, para ricos? ¿O, digamos, en una verdulería que puedo encontrar todos los días? ¿Sí? Que son cosas como para tener en cuenta. Bien, y que ahí me fui también un poco a lo cultural y a lo social cuando lo analicé de esa manera. Por otro lado, podemos tener trabajar carteles o expresiones que tienen que ver más con lo cultural, ¿no? En este caso dice la vereda del tango. Entonces, esos aspectos ya tienen que ver con la parte más cultural, ¿sí? De un lugar. El tango, ¿dónde se baila tango? ¿Dónde se originó el tango, digamos? ¿Esto lo voy a encontrar en China? ¿O en realidad, o en qué países puedo encontrar algo así? Bien. Como para tener en cuenta, digamos, algunas claves de lectura. Los sociales, ¿sí? Que, bueno, dice un paso más ni un derecho menos, ¿no? De la comunidad LGTB y Q más, ¿sí? Donde uno dice, bueno, uno ve distintos carteles, pero uno ve también a veces en esos carteles una lucha social, ¿sí? Que está bueno, digamos, si uno va caminando y ve esa inscripción, poder reconocerla. Sí, uno puede estar de acuerdo, uno puede no estar de acuerdo, pero sí es importante cuando uno va caminando por el espacio, poder reconocer, digamos, las distintas luchas incluso por el espacio. ¿Sí? ¿Qué me dice de esa sociedad? Interculturales, este es un cartel donde está bienvenidos en distintos idiomas, ¿sí? Entonces la idea es ver a veces también cómo distintas lenguas pueden coincidir en un mismo lugar. Bien. Vamos ahora, así hacemos unos poquitos de ejercicios así todos juntos y algunas ideas como para que después puedan trabajar un poco en grupos. Tenemos este cartel, ¿sí? ¿Te sentís cansado? ¿Te falta energía? Probá Elixir, y tenemos un dibujito. Elijo creer, toma mate, bobo. Me sirve. ¿En qué país pudo ser sacada la foto? ¿Es un anuncio? ¿Es una publicidad? ¿Es una información? ¿Qué piensan? ¿Puedo encontrar un cartel así en China? No, en No, que esa es Muy Argentina. argento. Primero por el sentís y no el Argentina. sientes. Y segundo por Messi, la frase, etcétera. Bien, Ah, bien. Parte de eso es desarrollar una competencia que tiene que ver con lo cultural y con lo social, ¿sí? Y que eso también está bueno, digamos, poder transmitírselo a los alumnos, ¿sí? Un poco también, como decía Gabriela, con la mezcla del tú con la conjugación de vos, ¿no? Si uno encuentra un cartel de eso, uno puede mostrar esas particularidades de ese lugar, ¿sí? Y uno, digamos, empezando a desarrollar distintas habilidades culturales, uno puede llegar a reconocer, digamos, dónde fue sacada la foto. Por otro lado, bueno, uno puede preguntar a veces, ¿no? Uno ve un cartel, ¿qué es? ¿Un anuncio? ¿Es una publicidad? ¿Es una información? ¿Lo pone un negocio? ¿Lo pone un Estado? ¿Lo pone el Estado? ¿Lo pone la gente? En este caso, ¿qué es? bien. En este caso es una publicidad puesta por
por el negocio para vender algo dirigido a un público un poco más joven, argentino también el público, parecería. Perfecto. Y uno puede preguntar, ¿no? Un poco esto, ¿a quién estaría dirigido el mensaje? ¿A quién les parece, no? Porque a veces, bueno, pueden haber distintas interpretaciones también, pero uno dice, bueno, podrían ser jóvenes, sobre todo con esto de, bueno, uno está cansado del trabajo, en el estudio, necesita más energía, ¿sí? Y a su vez, bueno, ¿quiénes toman mate, no? Un alemán toma mate, un mexicano toma mate, un chino, un ruso, un argentino, ¿sí? Por otro lado, también uno ante un cartel, digamos, puede preguntar, ¿no? ¿El registro es formal o informal? ¿Y cómo me doy cuenta yo de eso? Porque acá diferenciamos mucho el verbo entre el usted y el vos, que por ahí entre el tú y el usted no se diferencia tanto, pero entre el usted y el vos es mucha la diferencia. Perfecto. Y uno acá puede decir, bueno, uno dice te sentís, ¿no? Uno usa también el imperativo, uno dice tomá. Y uno usa la palabra bobo, que en un contexto formal no lo usaríamos, ¿sí? Más allá de eso, también la forma en que esté escrito el lugar en una pizarra no es algo preimpreso, digamos, ¿no? Exacto, perfecto. Y ahí va un poquito esta pregunta, digamos, que también era sobre todo como una pregunta guía, ¿no? Uno piensa, bueno, ¿cómo es el soporte? ¿Cómo es el material? Digamos, ¿es algo permanente? ¿Es algo que uno puede borrar? ¿Sí? ¿Es sofisticado? ¿Es más bien precario? ¿Sí? ¿Es, digamos, es algo envidriado, donde tiene, digamos, hecho con computadora, con diseño gráfico y todo lo demás? ¿O es simplemente algo escrito por la gente, ¿no? Bueno, Bien, también me da la impresión, perdón, de que sí es algo publicitario, porque abajo están las redes sociales. Como que también es no solo esto, sino también te invitamos a visitarnos, tenemos más. perfecto, perfecto. Bien. Así que estas son, por ejemplo, algunas ideas de cómo explotar distintas competencias, ¿sí? A partir de una publicidad. Bien, y ahora les pregunto también, porque a veces, digamos, el alumno está interesado en un lugar específico, ¿sí? Entonces, bueno, supongamos que va a estar en Argentina, va a estar en Bahía Blanca, y yo le voy a enseñar, por ejemplo, más las cosas que tienen que ver con vos, ¿no? Le voy a enseñar más palabras que tienen que ver con Bahía. Le voy a enseñar el pero bahiense, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa a veces cuando es un alumno que está interesado, digamos, en la cultura iberoamericana en general, hispánica en general, y que a veces tiene interés por distintos lugares, no solamente por Argentina, sino que quiere viajar por México, Perú, España, Bolivia? ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta ahí? Bueno, el último cartel es Perú, por los piqueos, me Bien, parece, porque ellos hablan de piqueo. bien, De Maní, Bolivia, probablemente. También, ellos también hablan de piqueos, ¿verdad? bien. El último es de Perú. Perdón. Sí, Hola. sí, El sí, sí. segundo aparece que dice 30 bolívares. Es, El dinero y otro dice 14 euros. Entonces, el primero. Entonces, ahí ya nos da la pauta, la moneda de a qué cultura nos dirigimos. eh, y, y bueno, personal, y esto es muy personal, pero yo en todas mis clases, eh, el vos, el usted y el uso del voceo surge mucho y siempre lo tenemos que aclarar. Siempre, sobre todo tuve alumnos brasileros, entonces se hace esa distinción porque ellos aprenden el español iberoamericano, el de España, entonces hay que hacer esa distinción entre el vos y el usted, y el alimento, la comida es algo muy cultural y marca mucho la idiosincrasia de un pueblo, y es a lo que más recurrimos, y por ejemplo, lo primero del mate, eh,
todos quieren probar mate cuando llegan, o sea, y ver un cartel como el de Messi y lo que simboliza Messi a nivel mundo, también es un llamador. Y bueno, eso, lo cultural ahí, que se ve tan claro. Perfecto. Digamos, una de las ideas de poner estas tres imágenes y estos tres carteles juntos tiene que ver con, bueno, mostrar a veces las diferencias, ¿no? Entre un país y otro, en cómo llamamos las cosas, en ver también esto, las comidas típicas o las costumbres y bailes típicos de un lugar, por ejemplo, y ver, y digamos, y otra cosa importante es saber observar esos carteles para poder identificar, ¿sí?, aspectos culturales, como lo hicieron, por ejemplo, con las monedas o con algunas palabras, digamos, que significa, que uno dice, bueno, esta palabra se usa en Perú, pero no en Bolivia, ¿sí? Por ahí en la segunda se usa en Bolivia, en el otro son más palabras que tienen que ver con España, ¿sí? Pero una de las cosas que es importante también digamos, desarrollar en el alumnado esta, digamos, capacidad de observación de elementos claves que le permitan discernir, ¿sí?, significados, sentidos o cultura, ¿sí? Bien. Otra de las cosas que uno podría hacer, ¿sí? Por ejemplo, uno dice, bueno, acá también tenemos dos carteles, los dos están en euros, ¿sí? Pero uno dice, bueno, ¿a qué público está orientado uno en el que el menú sale 14 euros o más caro, por ejemplo, y otro donde sale 8,50? ¿Sí? ¿A qué tipo de público puede estar orientado? ¿Sí? Y a veces son cosas que también están buenas saberlas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, yo soy estudiante, no tengo solvencia económica, entonces lo más probable es que vaya a uno donde compre algo más barato, ¿no? Entonces, siempre está bueno, digamos, en caso de necesidad y como diagramen sus clases, ¿no? Pero a veces está bueno tener en cuenta esto, ¿no? De qué cosas comparativas puedo hacer, ¿no? Para que el alumno se pueda desenvolver mejor en un lugar, ¿sí? Bien, esta vamos muy breve. Para destacar algo. ¿Dónde cree que fueron tomadas estas fotos? ¿Sí? ¿Dónde podrían haber sido tomadas? Y si hay algo que les sorprenda de estas dos fotos. La primera en Inglaterra, creo, es el símbolo de las libras, o es un euro, no lo llevo a ver bien. Y Es la otra me suena a algún lugar hispanohablante. bien, perfecto. Sí, la primera no se llega a ver, Irlanda pero puede ser. sí, la primera es euro y es Alemania. Por ahí no se llega a ver, pero aparece ahí Weissbier, que es cerveza blanca en alemán. Lo que me llama la atención, perdón. Sí, sí. Lo que me llama la atención de la primera que tiene la M de McDonald's, y yo jamás hubiera pensado, si no presto atención, que eso era una publicidad de McDonald's. Bien. Y eso es cultural, ahora Pero que decís justamente por lo Alemania. cultural, en Alemania la cerveza Claro, ahora que decís Alemania es cultural, sí. son dos cervezas alemanas también. Claro, Y ellos acá hablan mucho en McDonald's, inglés también, no solamente en alemán. no vende cervezas acá en Argentina nunca vi. No, exacto. Digamos, una de los motivos por el que elegimos esta es para mostrar cómo los anuncios también pueden ser culturales, ¿no? Como uno dice, bueno, es una misma compañía, una misma multinacional que, digamos, uno diría, bueno, es lo mismo en todas las partes del mundo, y sin embargo, uno a veces se encuentra con estas variedades que me están indicando algo de la cultura. Sí, veo dos manos levantadas, sí. No, algo re Después- chiquitito, pero me hizo acordar cuando estuve en Grecia, que justo hablaste de Grecia, McDonald's tiene un menú, como tiene en todos lados, tenía el menú porteño, no sé si hoy existe todavía, pero en su momento existía el menú porteño, y en Grecia tienen un menú que es con yogur griego, la hamburguesa tiene yogur griego. Entonces, como que Bueno, nada, me hiciste acordar a eso. exacto, y eso está bueno para ver a veces la dimensión cultural que tienen, ¿no? Porque a veces siempre decimos, nosotros lo miramos a veces con los ojos
con los que estamos acostumbrados a ver las cosas. Y está bueno esto, ver con otros ojos para poder captar esos elementos culturales y diferencias culturales. Sí, Gaby, y después me Sí, voy a una otro, de sí. las cosas que me vienen a la mente es el tema de Starbucks. Starbucks en los Estados Unidos no tiene ni mesas ni sillas ni nada, tiene 3 mesas afuera con gusto. Y acá cada vez son más aconchegantes, son más buenos los lugares, más amplios, y en Uruguay también. Si no, hubieran fracasado, porque acá tenemos la cultura de sentarnos a tomar el café, no de serve to Bien, go y nada más. excelente. Y eso permite, como decís, permite mostrar las diferencias culturales, ¿no? Entre la cultura norteamericana y nuestra cultura, que siempre es sentarnos, compartir, charlar, estar horas y horas, ¿no? Nada de tomar un café y nos vamos. Bien. Eh, y voy a ir a esta, y después de esta ya vamos más a algunos ejercicios prácticos de cosas que se les ocurran trabajar. Porque bueno, por ahí venimos trabajando algunas cosas más culturales y a veces hay muchas con contenido social, ¿sí? Entonces, bueno, por una parte les pregunto en qué nivel les parece que podríamos trabajar este cartel, ¿sí? ¿Qué contenidos quizás se podrían abordar? ¿Quién o quiénes lo podrían haber escrito o hecho? ¿A quiénes están destinados? ¿A quién está destinado, perdón? ¿Qué nos dice un poquito del contexto social o qué análisis podemos hacer a partir de esto? ¿Se les ocurre? Bueno, yo personalmente pienso que esto solamente podría trabajarlo con un nivel muy alto. Hablo de un C1 o un C2. No solamente por el vocabulario, sino por lo que el diálogo que tenés que trabajar con este cartel, que lo que dice es mucho. Y bueno, aquí habla de la libertad, habla de lo que es la humillación, no por la humillación, o sea, sentirnos humillados por las cosas que nos molestan o cuando hay una violación a nuestro sentido común. Acá ya no es solamente la palabra, sino que es el contexto del cartel. Por más que lo pongas en palabras fáciles o más fáciles, la idea, si la mantenés, es para un nivel alto. Para mí. Bien, sí, está bien, es para un nivel alto, sí, uno puede armar un debate a partir de esto, ¿no? Y uno dice, es un cartel. Este cartel está dentro de un lugar, está dentro de la habitación de la persona que cree eso, está en un espacio para que lo vean todos. Está en el espacio público, hecho por la persona que habita dentro, por ahí, o con alguien que está alineado a él, ¿no? O a ella. Bien, exacto. Entonces, fíjense que no es algo que una persona simplemente cree o piensa, sino que es algo que está dirigido a un otro, que está dirigido a una sociedad, ¿no? Eh, bien, y que da para un tema de debate. Por otro lado, ¿no? Yo les pregunto, ¿esta frase la inventó la persona? ¿La sacó de algún lado? ¿Alguna vez habían escuchado esta frase? Yo creo que esta Contanos, frase no está armada por contanos. una sola persona, está armada por una ideología de más de uno. Porque si Sí, no, no para tendría mí, sentido que esté allá afuera por un lado y por el otro lado también el material con el que está hecho el cartel y cómo está escrito, que debe ser con algún crayón o algo así, pintura, me da la sensación que estamos hablando de una protesta o de algún desconfort. Bien, perfecto. Y uno dice, por ejemplo, que están desconformes con quién, con el jefe, con el amigo, con quién podría estar. Ari tiene levantada la mano, va a arrojar Dale, ahí sí, una. Ari, perdón. Simplemente que me da, o sea, evidentemente está desde el lado de los que reciben las órdenes y no de los que generan las órdenes. O sea, eso también nos puede llevar a pensar en qué lugar está. Digamos, no, seguramente en la base militar de no sé dónde no va a estar, porque genera demasiada, está muy en contra de la ideología de ese lugar ser desobediente a las órdenes. En el seminario de los sacerdotes, no sé qué, no va a estar.
Entonces también un poco lleva a pensar desde ese lugar, ¿no? Perfecto. Fíjense que todas las cosas que vienen diciendo también tienen que ver, bueno, con protesta, con relaciones de poder, ¿no? No es lo mismo estar en una relación subordinada que estar hablando, digamos, desde el lugar donde tomo las decisiones, ¿sí? Digamos que tiene digamos, un trasfondo político quizás, ¿no? Porque uno dice, bueno, siempre por ahí, bueno, yo acá no les puse ni dónde fue tomada ni nada, siempre igual estas cosas es importante tenerlas y saberlas también para contextualizar mucho más, ¿no? Pero, digamos, son frases que tienen que ver con una lucha de tinte político también, ¿no? Como decían, uno puede ser que sean los trabajadores, que sean los estudiantes, ¿sí? Que sea el común de la gente. Bien, por eso, digamos, siempre uno las distintas frases las podría explotar, ¿no? En términos de debate. Esta eh, es en realidad una frase de Eduardo Galeano, ¿sí? Entonces también muestra cómo las personas en realidad también se están apropiando de algo que tiene que ver con un intelectual, ¿no? Adhiriendo quizás a lo que piensa ese intelectual, ¿sí? Eh, Así que por ahí también es algo bueno para rescatar, porque a veces uno dice, bueno, a veces hay un montón de frases de libros, ¿sí? Que uno puede encontrar y demás cuando uno simplemente googlea y te aparecen 80.000 frases de libro. Ahora, ¿qué pasa si esa frase de libro está ahí, en el espacio público, mostrándose a toda la gente, digamos, ¿no? Ahí ya entra otra dimensión del debate, ¿sí? Tiene que ver ya con una lucha política, de la que se apropia quizás el pueblo, lo popular, ¿sí? Bien. Veo ahí cosas en el chat, vos, Lau. Bueno, vos cualquier cosa me decís. Sí, Sí, nada, estamos moderando y estamos acompañando en el chat. Una de las cosas que me parece interesante que hace Nacho hace como reflexión sobre esto, es que todas estas preguntas que nosotros les estamos poniendo acá y todas estas preguntas guía que va haciendo Diana para que ustedes vayan pensando en este momento de la presentación, son las preguntas que ustedes y el razonamiento que ustedes pueden ir haciendo para guiar la discusión con sus alumnos, ¿no? Obviamente que de acuerdo al nivel que pueda ofrecer el estudiante, ni hablar. Lo que sí es interesante pensar y reflexionar ahora, más que nada, previo a que nos estamos por repartir en grupos para hacer un trabajito súper rápido, es que tengo que elegir el nivel al que apunto y preparar las preguntas de acuerdo a ese nivel para no frustrar al estudiante con preguntas que no me puede responder porque todavía no tiene las herramientas para expresarse de esa manera. Entonces, no dejar de lado en qué nivel podríamos trabajarlo y cómo abordarlo y qué preguntas hacer y qué preguntas no hacer, porque por ahí no se puede explotar todo el cartel, pero sí se pueden explotar algunas cosas. exacto. Gracias, Lau. Sí, sobre todo, por ejemplo, esta actividad que, como dijeron antes, no es para un nivel inicial, sino uno mucho más avanzado, muy alto, digamos, como para que pueda armarse un debate y como para que puedan entender la frase. Sí me interesa por ahí destacar, digamos, este punto de a veces llevar al alumno a reflexionar esto, un poco sobre lo cultural o sobre lo social, que es con lo que se va a encontrar, digamos, cuando venga acá, ¿sí? Esto, siempre como dijo Lau, más adecuándose al nivel, esto, digamos, por ejemplo, es de un nivel muy alto, pero bueno, por ahí un cartel con frutas y verduras, y, por ejemplo, precios o ese tipo de cosas, lo pueden trabajar con uno inicial, ¿sí? Entonces, siempre es importante esto, adecuarse obviamente al nivel y bueno, y a los intereses de los estudiantes. De nuevo también voy a este y ya con esto termino, ¿sí? Así vamos un poquito a algunas ejercitaciones prácticas, a ver qué se les ocurre y cómo se puede trabajar. Pero yo les preguntaría, en primera instancia, ¿estos carteles dónde les parece que están? Una universidad Una facultad, sí, una facultad. pública. Perfecto, Sí. perfecto. Como dijeron, es en una universidad pública. Les Me pregunto, arriesgaría a decir que es la UNS, pero no estoy segura.
Es la UNS, perfecto, esa es la escalera que yo subo muchas veces cuando voy a trabajar. Pero bueno, otra de las cosas que yo en realidad lo puse pensando en esto es, por ejemplo, ¿en qué facultad o departamento piensan que puede estar esto? Por ejemplo, ¿se les ocurre? Sociales. Humanidades. Filosofía. Humanidades. Bien, fíjense cómo los carteles, yo le puse esto porque es, digamos, al que entro siempre, ¿no? Pero también tranquilamente podría poner carteles, digamos, de otra facultad y de otros departamentos. Entonces uno dice, bueno, como hay muchas cosas, ¿no? Que me van indicando también, digamos, bueno, ¿qué tipo de facultad es? Seguramente en la facultad de ingeniería no encuentre este tipo de carteles, quizás los encuentre, si hay algo político va a ser más bien a nivel universitario, seguramente, de política universitaria, quizás no tanto de política social. Y bien, y seguramente voy a encontrar, digamos, más cosas relacionadas con el lenguaje técnico propio de la ingeniería. Pero esto también nos muestra algo digamos, cultural, y es como nosotros ya también tenemos ciertos estereotipos, ¿no? De cómo son las distintas carreras, de cómo pueden pensar las distintas carreras. Sí, si yo pongo una frase seguramente, o ven alguna frase escrita, y bueno, capaz van a decir, y esto por ahí lo dijo un ingeniero, capaz esto lo dijo un abogado, esto lo dijo, no sé, alguien de letras, ¿no? Entonces, digamos, son todos elementos culturales que a nosotros nos permiten identificar el espacio en el que nos estamos moviendo. Bien. Dejo de compartir así, dejamos un poquito espacio más por ahí para que piensen ustedes y debatan, digamos, cómo podrían trabajar distintas imágenes, y no me voy tanto con el tiempo. Ahora los vamos a dividir en grupos, ¿sí? En cuatro. Vamos a tener 4 salas, vamos a tener 15 minutos. Cada sala va a tener asignada de este documento que les compartí. Si es la sala 1, va a ser el grupo 1, si es la sala 2, el grupo 2, y etcétera. Y van a tener una batería de 4 imágenes. La idea es que puedan trabajar con esas 4 imágenes durante 15 minutos para pensar estas preguntas. ¿A qué nivel lo querrías trabajar? ¿Qué te gustaría explotar de estas actividades? ¿Se pueden combinar? ¿Son diferentes? ¿Son similares? ¿En qué cosas, hacia dónde lo apuntamos? ¿Hacia lo lingüístico, hacia lo sociocultural? Y que ustedes puedan pensar cómo podrían incorporar este paisaje lingüístico que les proponemos en sus clases. Les vamos a dar estos super 15 minutos, descarguen el documento y Diana y yo vamos a estar siempre atentas a responder cualquier pregunta y a pasar por la sala si alguien quiere ayuda o escuchar cómo van trabajando y participar con ustedes. ¿Les parece Para bien? Laura, ¿vas a mandar las preguntas para tenerlas más frescas o no? Sí, en el documento las van a encontrar. Ok, muchas gracias. Ay, ¿ya nos mandaste? Sí, buen trabajo en los grupos. No estoy, no lo vi. Hay un link en el chat donde te puedes descargar el documento. No, ¿en qué sala estoy? Estás asignada a la sala 2, tenés que ir. ¿Me podés mandar? No, ya estás asignada, tenés que ir vos. No sé cómo ir. Te tiene que haber aparecido un cartelito que dice Join Sala Pero 1. no me di cuenta y lo borré porque pensé que eran los otros que tenías y se borraban. Ok, Si no me puedes mandar, no. a ver ahora. Ok, voy a... Así. Volvemos, ahí vuelven. Les quedan Bien. unos segunditos y los vamos recibiendo para compartir. Para los que nos están mirando, vamos a compartir lo que hicimos en el trabajo en grupo. Cada grupo tenía que elegir un responsable. Esperemos que lo traigan, que el responsable no se vaya. Y vamos a compartir entre todos. Juli, colega de inglés, qué lindo. Sí,
Fue una casualidad de la pandemia que terminé dando clases de inglés. No, Te, no estudié para ser profe. te estamos trayendo al mundo del español. Muy Sí, bien, muy bien. Acá la gente de italiano también la hemos traído. Somos compañeros de ruta, de distintas rutas, pero compañeros de sí. ruta. Bien, bienvenidos a todos. Gracias por quedarse a la puesta en común. Había que elegir un miembro del grupo para contar muy brevemente, ideas de lo que ustedes compartieron en el grupo. ¿Y saben por qué queremos hacer esto? Porque esto que ustedes compartieron, debatieron, charlaron, estas preguntas que salieron en el grupo, son preguntas o cosas que nos gustaría que ustedes después puedan seguir expandiendo individualmente en sus clases. Y pensar, bueno, ok, quiero agregar esto, quiero poner tal cosa, pero ¿por qué lo quiero poner? ¿Y cómo lo voy a trabajar? ¿Y a qué me voy a referir? ¿No? Entonces, un poco esta mini práctica que hicimos hoy tiene por fin poder compartir y darles a ustedes más formas de variar sus clases, de incluir elementos socioculturales, lingüísticos, etcétera. Y escuchemos, a ver, vamos a empezar por el grupo 4. Yo sé quiénes eran los del grupo 4. ¿A quién eligieron para compartir ideas? A Pauli. No, Dale. todos, vamos todos, vamos todos. No, pero bueno, primero que fue súper enriquecedor. Nos pusimos a hablar también de nosotros, de dónde éramos, y la verdad que se dio una gran variedad de lugares, desde Puerto Madryn hasta Córdoba, Rosario y Uruguay. Bien. Y bueno, nos pusimos a hablar un poco y llegamos a la conclusión de que todos aquellos paisajes lingüísticos que tienen más cuestiones visuales son aquellas que podemos trabajar quizás en una 1, en una 2. Por ejemplo, cuando decía mantener nuestras calles limpias es tarea de todos, y había un perro con el signo Pongo acá ahora. tachado, ¿sí? O Prohibido. con prohibido, gracias. Entonces, cuanto más imagen tenga, más lo podríamos asociar a un A1, A2, ¿sí? Después había otro cartel, fuiste, eres y siempre serás mi más bonita casualidad. Y desde el punto de vista gramático, decíamos que quizás no era tan complejo trabajarlo, pero sí nos resultaba un poco abstracto trabajar la palabra casualidad. O sea, ¿qué mensaje le podían poner a esa más bonita casualidad? ¿Qué más? Bueno, Y y en luego había... general, ¿qué sentiste? ¿Qué te aportó trabajar en grupo? A mí particularmente me parece que bueno, es como que cada uno viene con conocimientos ya propios que quizás yo no tenía y no, porque esto se dice así en tal lado. Ah, mira vos, no sabía, esto tiene origen. Me parece que es súper enriquecedor. Me Bien, o sea sentí que súper compartieron cómoda. distintos puntos de vista y abordaron la misma imagen de distinta manera, ¿no? Sí, y cómo lo harías vos, cómo lo haría yo, cómo podemos invitar al alumno, porque por ejemplo había un cartel de un restaurante boliviano que hablaba sobre platos típicos de Bolivia, música, bandas, y decíamos, bueno, a ver, ¿cómo podemos invitar al alumno a que hable de sus propias cuestiones culturales? Entonces, bueno, ahí se podría dar un intercambio súper enriquecedor, si son de distintos lados. Buenísimo. Qué bien, qué cortos que quedaron esos 15 minutos para el grupo 4. Necesitábamos una hora más. Espectacular. Gracias. A Grupo ustedes. 3. 3. Puedo decir quiénes eran del grupo 3, ¿eh? A ver, puedo decir Gaby, Rita, Vivian. Mando al frente, así. Sin miedo, sin miedo. ¿Les No gustó elegimos a trabajar en nadie, no grupo? nos dio tiempo, así que ¿Les Vivian, gustó si trabajar en querés, grupo? Me Sí, tiro la... está bueno. estuvo bueno. No alcanzamos a terminar con las imágenes porque fuimos una por una. Compartíamos también como las chicas esto de que cada una aportaba desde lo que da o desde alguna que otra experiencia que teníamos y tratamos de analizar, a ver, en el primer caso era como un carrito de bebidas y chocolates y no sé qué más y evidentemente era de España y veíamos porque había nombres de vinos difíciles y bueno, si se podían aplicar, pensamos que desde una A1 sí, desde la lectura de vinos, caja de regalo,
En el caso de adultos, por ahí con niños, trabajar eso no. Eh, y porque aparte los Genial. nombres de los vinos eran difíciles, o sea, en el segundo caso era una frase, que no recuerdo cuál era, Bueno, pero pero en era general algo, pudieron explotar estos elementos sí, y la idea de poder incorporarlos de acuerdo al público, al perfil, al nivel, lo pudieron practicar en el equipo. Esa es la idea. sí, 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 Genial. creo que se Gracias. logró. Se nos terminó Súper. rápido el tiempo. Y sí, lo sabemos, lo sabemos. Gracias. Grupo 2, voluntarios del grupo 2, no quiero nombrarlos, pero lo hago, ¿eh? ¿Me están Sí, yo hablo, provocando? no tengo problema, ¿eh? Ah, pensé que me Hola, estaban ¿se provocando para que escucha? empiece a decir la lista. Dale, Luli, sí. No, yo no tengo problema. Hola, buenas noches. No, estuvimos viendo algunas imágenes, obviamente no llegamos a verlo. Para mí está rico compartir experiencia de cada uno, pero obviamente, como decían, cada uno aporta desde su lugar. Coincido en esto de que cuanto más texto tenga por ahí, es más para niveles más altos. Nos tocó una campaña de concientización de la vía pública, de cómo cruzar, y eso nos parecía que por ahí puede ser para un nivel más bajo, o una publicidad de un recital en Valencia de distintas bandas argentinas con la bandera argentina de fondo, la fecha, el lugar y los nombres de las bandas que nos permitirían hablar mucho de sociocultural, de distintas bandas y gustos, preferencias, como niveles más básicos, y después un cartel que estaba vandalizado de España y que estaba intervenido, y fue interesante que se armó un debate político, así que creo que desde Wow. ese punto de vista estuvo bueno, Muy bien, y muy bien. que algunos considerábamos que era una herramienta que podía ser usada y otros no, y bueno, tener en cuenta, para mí lo más importante es ver a quién le estamos hablando, quién es nuestro estudiante, cómo es nuestro estudiante, si no tiene alguna historia triste detrás, si Respetar nos lo que ponemos a hablar de la Guerra piense, Civil Española, tal cual, respetar lo que piense, respetar sus primero al gustos, sus intereses. estudiante. Exacto. Súper. Ese es el centro de las clases. Buenísima, buenísima, como buenísimo aporte para este cierre, ¿no? Porque uno puede hablar siempre desde su lugar, desde su vivencia, desde su experiencia, pero también tiene que saber que tiene un interlocutor adelante que tiene una vivencia, una experiencia y una posición particular, y a veces está bueno tener eso primero en cuenta, y por ahí en una clase lo puedo usar y en otra clase no lo puedo usar, o con un estudiante lo puedo comentar o con otro estudiante no lo puedo comentar. No significa nada, ¿no? Lo que sí estamos tratando de crear es un poquito esta conciencia de que empiecen a ver su alrededor y todo lo que los rodea con estos elementos cargados de contenido y de información, que podemos, como decías vos antes, hacer una clase entera hablando de todo esto, ¿no? Grupo 1, los primeros, vamos. ¿Qué quieren, qué les gustaría compartir? ¿Quién quedó de vocero, vocera? Bueno, nosotros no alcanzamos a elegir voceros, de hecho, nos pasaron a esta sala cuando todavía había una compañera hablando. Es que Nos ustedes cogió van así como viendo por que se quedan sorpresa. sin tiempo, no me digan, no me digan. Pero bueno, estuvimos compartiendo acerca de las imágenes, eh, compartiendo también ideas de qué podíamos hacer con cada imagen, a qué nivel puede pertenecer cada imagen. En mi caso, por ejemplo, yo no tengo experiencia en la enseñanza del español. Esta es como mi primer taller, reunión, no sé. Entonces, Y llegaste hasta en el lo que final, qué pensaba, bueno. Un aplauso a todos con sus reacciones. Muy bien. entonces, pues personalmente lo que pensaba era en mi papel como alumna, y qué esperaría como alumna. Entonces, eso fue lo que estuvimos conversando un poco, cómo podría servirnos cada imagen para ampliar el vocabulario incluso de nosotras mismas, porque había una imagen de un cartel de como un anuncio de una cafetería donde eran palabras que ni conocíamos nosotras y eso que estaba en español. Entonces, fue bastante interesante por eso. Gracias, Melissa. Y eso es cierto, y es un poco también la idea con la que queremos cerrar este taller, ¿no? Nosotros vamos a hablar desde nuestra variedad, desde nuestro conocimiento, desde nuestra ciudad, de nuestra región, pero estamos representando una cultura súper variada y una cultura muy diversa. Y a veces
no podemos saber todo de todos lados, pero sí lo que podemos ir haciendo es ir trayendo a nuestras clases elementos culturales que no hablen solo de mi lugar, de mi procedencia, sino también que puedan incorporar registros, voces, léxico, cuestiones, discusiones que se están dando tal vez en una sociedad que no es la mía, pero son hispanohablantes, y entonces todo eso hace que la clase para el estudiante sea mucho más significativa. Y eso es lo que queremos cerrar. No podemos decir que cuando enseñamos español solo enseñamos lengua. No es cierto. Enseñamos lengua, enseñamos cultura, enseñamos historia. Somos anfitriones de nuestras culturas, somos los embajadores de nuestras culturas. Y entonces, para nosotros, lo más importante es cómo poder en un plan de clases, en muchas clases que tengamos con esos alumnos, facilitarles y mostrarles todo este gran abanico del que vamos a seguir aprendiendo. Yo sigo aprendiendo léxico, por ejemplo, porque hay cosas que decimos distintas, y sigo aprendiendo de comidas y de cuestiones, pero también encuentro que en mis clases es un re lindo momento para poder también hacerlo junto con el alumno. Y no tengo por qué saberlo, ¿no? Y entonces cuando alguna vez se sientan que, uy, no sé cómo responder esto, la verdad es que le puedes decir, bueno, vos me sabrías contar cuál es el plato más famoso en la isla del norte de Nueva Zelanda, y tal vez no. Entonces uno se queda tranquilo que dice, te lo averiguo para la próxima clase, ¿no? Ignacio, compartinos. Sí, un poco lo que vos dijiste, Lau, está bueno también, por ejemplo, nosotros teníamos un poste que decía enseres y trastos, y nosotros no sabíamos qué era. Entonces, capaz mostrarle esto al alumno y decirle, mira, yo soy hispanohablante y no sé qué es esto, igualmente hace 27 años que sobrevivo en un mundo hispanohablante, así que no te preocupes, no pasa nada, vas a estar bien. Entonces, capaz como esa bajada de línea, que nosotros estamos en la Total. misma y no pasa absolutamente nada. Y lo Y de última, googlearemos, lo igual que lo googleás hacen o lo ves ellos. por contexto, no es tan... Hacerle sentir al alumno que nada es tan grave, es re importante eso. Bueno, eso eso te va a dar una idea que yo me siento vieja porque yo sé lo que son los enseres y trastos. Lo Y no solo aprendimos, es lo variedad aprendimos. lingüística, sino que es variedad diacrónica, ¿no? También. Es una cuestión generacional la mía. Bien, bueno, quiero que entre todos los que llegamos hasta el final le demos un gran aplauso a Diana por habernos preparado este encuentro, por habernos compartido generosamente fotos de ella, de su acervo, de su trabajo, de su experimentación como profe, y alentarlos, por supuesto, a todos a seguir, bueno, este camino que les proponemos. En un mes nos volvemos a encontrar para trabajar otro tema, y esperamos tenerlos ahí con esta modalidad de poder llevarnos materiales, descargarnos información, y que ustedes mañana, en la semana o la próxima semana, cuando planifiquen una clase, ya puedan ir incorporando todas estas cosas nuevas que van viviendo. Y otro fuerte aplauso a los que han sobrevivido su primer taller y no se fueron. Gracias, bienvenidos Sí, y buenas noches. yo quiero agradecer, Lau, bueno, a ustedes, a Elevaires, obviamente, por el espacio, la oportunidad, y bueno, y a todos, obviamente, los que están acá, que participaron, porque bueno, siempre decimos, ¿no?, que es un espacio de construcción colectiva, así que bueno, gracias a todos y los aplaudo yo a ustedes. Y nos vemos la próxima. Muy buenas noches para todos. Gracias, Diana, lo lograste, fue muy lindo, realmente. Gracias, Gracias. Gracias. Chao. Chau, chau. Hermoso, gracias. Chao, nos vemos. Chao. Abrazos. Chao, chao. Súper, chicas, gracias. Bueno, descansa, Diana. Dale, no.